Hola, en esta conversación vamos a darle una vuelta a la transcripción de un vídeo de YouTube, uno que busca explicar la computación cuántica de forma sencilla pero es rigurosa. Toca qubits, superposición, entrelazamiento. Lo típico. El punto de partida del material me parece bueno. Usa la analogía de la corriente en superconductores para el 0 y el 1 del qubit. Sí, es un símil con los bits clásicos. Exacto. Pero claro, menciona que estamos en el mundo cuántico y que hace falta un frío tremendo, ¿no? Para los chips de IBM, de Google. Sí, esa base está bien. La analogía inicial pues ayuda a fijar el concepto. Ahora creo que la explicación, aunque compara bien bit clásico y qubit, podría ir un poco más allá. ¿En qué sentido? Pues en la distinción fundamental de cómo procesan la información, no solo quedarse en el sustrato físico, que si lo contrasta, el electromagnetismo frente a la cuántica. Computacional. Y eso creo que no se destaca lo suficiente desde el principio. Se centra mucho en el qué, 0 o 1, frente a ambos a la vez. Ya. Pero no tanto en el por qué esa simultaneidad, cambia radicalmente ciertos cálculos. O sea, la superposición y el entrelazamiento permiten explorar muchísimas posibilidades a la vez. Eso es impensable en clásico, que va paso a paso. Entiendo. O sea, no es solo que el qubit pueda estar en varios estados, No, sino que la forma de operar sobre ese estado es lo que da esa capacidad de cómputo tan diferente. ¿Sería eso? exactamente. Justo eso. Por eso mi sugerencia sería articular más claro que la ventaja cuántica no está solo en el qubit en sí. Sino en cómo las operaciones cuánticas, las puertas cuánticas, actúan sobre todas esas posibilidades superpuestas y entrelazadas de golpe. Claro. Ahí está el paralelismo masivo, inherente, para ciertos problemas. El bit clásico, en cambio, procesa estados definidos, uno tras otro, secuencial. Es un cambio de paradigma total en el procesamiento. ¿Y cómo se podría llevar eso al guión? ¿Algún ejemplo concreto? Pues mira, se podrían meter ejemplos más explícitos justo al explicar los conceptos. Cuando introduces la superposición, eso del 50% 0, 50% 1, Sí, podrías añadir algo tipo, y aquí, ojo, una diferencia clave. El bit clásico solo es 0,1. El qubit puede ser ambos por la superposición, pero lo fundamental es que, al operar sobre él, es como si evaluáramos ambas opciones, 0 y 1, simultáneamente. Esto ya nos da una pista del potencial para calcular de forma totalmente distinta. Ujú. Vale, enfatizar la operación simultánea, eso es. Y otro ejemplo, al comparar las puertas lógicas clásicas con la cuántica, Ajá, en vez de solo decir que son distintas, ajá. las puertas lógicas que manipulan bits definidos secuencialmente uno a uno, las operaciones cuánticas transforman el estado completo de los qubits. Afectan a todas las combinaciones superpuestas y entrelazadas a la vez. Y es esta capacidad de procesar en paralelo sobre un espacio de estados que además crece exponencialmente con cada qubit que añades, bueno, eso es lo que abre la puerta a resolver problemas hoy por hoy intratables. Se trata de destacar la acción, no solo el estado pasivo. Comprendido. Pasar del qué es al cómo funciona y por qué es tan potente. Vale. Sigamos. El guión, también describe bien la superposición en sí, ¿no? La representación matemática, probabilidades, la fase, y menciona su fragilidad, eso de que dura muy poquito tiempo. Sí. Y luego, claro, el entrelazamiento. El poder exponencial. Con 2 qubits, 4 combinaciones. Con 20, más de 1.000.000. La verdad es que la escala impresiona bastante. Sí, esa parte del crecimiento exponencial con el entrelazamiento está muy bien ilustrada. Es muy visual. Pero fíjate, aquí veo una segunda oportunidad para afinar el mensaje. A ver, El contraste entre ese potencial interno tan bestia, ese universo de posibilidades cuánticas y la limitación real que tenemos al medir, creo que podría matizarse más. ¿te refieres a... A ver, la debilidad no está en explicar el colapso de la función de onda. Eso lo explica bien. Mides y obtienes un resultado clásico, ceros y unos. El problema es que no se subraya lo suficiente la implicación clave de esto. ¿Quieres decir que aunque por dentro el ordenador cuántico esté haciendo virguerías con toda esa información paralela, Exacto. al final nosotros solo vemos una respuesta clásica? No podemos ver toda esa riqueza cuántica a la vez. Esa limitación necesita más énfasis. Precisamente eso. No accedemos directamente a toda esa complicidad cuántica simultánea en el resultado final. Y esto es
fundamental para gestionar las expectativas, para que la gente no se haga una idea de omnipotencia computacional, casi de magia. Claro. Hay una tensión ahí, un potencial de cálculo interno brutal, pero un resultado final que es probabilístico y al final clásico. Esa tensión merece más protagonismo. Y lo de la coherencia, lo de que dura muy poquito, está bien mencionarlo, pero se podría conectar más directamente con los desafíos prácticos. ¿Los de construir los ordenadores? Sí, con la escalabilidad, la corrección de errores, la dificultad enorme de mantener esos estados cuánticos tan delicados. Tiene sentido. Es como tener un motor potentísimo, pero que solo funciona un instante, y cuya salida, bueno, es un poco impredecible si no lo pilotas muy bien. Esa es buena analogía, sí. Por eso, la sugerencia sería reforzar explícitamente que, aunque el cálculo cuántico explora ese espacio exponencial, Ajá. la respuesta que sacamos al medir es una simple cadena de bits clásica, y su utilidad depende totalmente de la probabilidad de que esa cadena sea la solución correcta al problema. Vale. Podría recalcarse que el arte de diseñar algoritmos cuánticos está justo ahí, en guiar la evolución cuántica para que, al medir, la probabilidad de obtener la respuesta buena sea altísima. ¿Y lo de la fragilidad, cómo lo conectarías? Pues explicando que la decoherencia, esa pérdida de superposición y entrelazamiento por culpa del entorno, Sí. construir ordenadores cuánticos fiables, potentes, con muchos qubits, pues es un desafío tecnológico gigantesco. ¿Algún ejemplo de cómo se podría decir eso en el vídeo? Claro. Por ejemplo, justo después de explicar el colapso al medir, podrías meter algo como, y aquí, atención, un punto vital que a veces se malinterpreta. Aunque el ordenador cuántico maneja por dentro muchísima información a la vez, la medida nos fuerza a elegir una sola respuesta. Obtenemos ceros y unos como en un ordenador normal. La gracia de un algoritmo cuántico no es darnos todas las respuestas de golpe, sino orquestar todo el proceso para que al medir, la respuesta correcta salga con una probabilidad muy, muy alta. Vale, eso clarifica la naturaleza probabilística. Exacto. ¿Y sobre la fragilidad al mencionar la corta duración de la superposición? Esta naturaleza tan efímera de los estados cuánticos, este fenómeno llamado decoherencia, es el verdadero quebradero de cabeza de la computación cuántica actual. Proteger los qubits del ruido del entorno, mantener su cuanticidad, la superposición, el entrelazamiento, el tiempo suficiente para hacer cálculos útiles. Bueno, ese es uno de los mayores desafíos de ingeniería. No basta con tener qubits, tienen que ser de calidad y estar muy bien aislados. Esto, digamos, aterriza las expectativas y conecta la teoría con la realidad de construir estas máquinas. Entendido. Equilibrar el poder con la fragilidad y la probabilidad. Sí, me parece importante para dar una visión realista. Y esto nos lleva a la última parte que analizamos, las aplicaciones. Sí. Menciona ejemplos muy relevantes, ¿no? El algoritmo de Shor, la criptografía RSA. Claro, el clásico. El potencial para simulaciones en ciencia, física, química, fármacos, materiales nuevos. Incluso fusión nuclear, citando a Javier Tejada. Son ejemplos potentes, la verdad. Sin duda, la selección de aplicaciones es buena. Toca los puntos clave que siempre salen. Pero aquí veo una tercera zona donde la explicación podría ganar más profundidad. ¿En qué aspecto? Podría fortalecerse explicando por qué, precisamente por qué, la computación cuántica sirve para esos dominios. Y quizá abrir un poquito el abanico de tipos de problemas. Ah, vale. La debilidad que veo ahora es que se citan los ejemplos, Shor, simulaciones, pero no se acaba de conectar del todo las capacidades cuánticas que explicaste antes, superposición, entrelazamiento, incluso la interferencia que a veces se olvida, con la ventaja específica en esas tareas. Falta el puente, digamos, entre la teoría cuántica y por qué eso sirve para romper un código o simular una molécula mejor que un ordenador clásico. Ese es el hueco. Exacto. Falta responder al ¿y por qué un cuántico lo hace mejor? Por ejemplo, ¿qué propiedad cuántica hace que Shor sea tan rápido factorizando? Claro. ¿O por qué simular una molécula en un cuántico es más natural o eficiente que en un superordenador? Ese vínculo explicativo es crucial, para que la gente entienda no solo qué se puede hacer, sino por qué la cuántica es la herramienta adecuada. Y además, se centra mucho en factorización y simulación, que son pilares, sí,
pero se podrían mencionar, aunque sea de pasada, otras áreas como optimización o búsqueda. Entiendo. Conectar los poderes cuánticos con los problemas que resuelven mejor. ¿Cómo sugieres que se haga más explícito? Pues mira, la sugerencia es bastante directa. Para cada aplicación principal, añadir una frase corta que conecte la ventaja con un principio cuántico. Al hablar de Shor, por ejemplo, no solo decir que rompe RSA, sino explicar el cómo. Eso. Algo como el algoritmo de Shor, que es una demostración espectacular del poder cuántico, usa la superposición para explorar muchísimos posibles factores de un número a la vez, en paralelo. Y luego usa la interferencia cuántica para que las respuestas incorrectas se cancelen entre sí, amplificando la probabilidad de medir el factor correcto. Esa combinación lo hace exponencialmente más rápido que los métodos clásicos para este problema. Ah, vale. Eso sí que aclara el mecanismo de la ventaja. ¿Y para las simulaciones? Para las simulaciones, la conexión es quizá más intuitiva todavía. Podrías decir algo como, Con esas mismas reglas, para simular cómo se comportan las moléculas, las reacciones químicas o los materiales nuevos, pues es mucho más natural y eficiente. Es como usar el idioma nativo del sistema que quieres estudiar. Permite una precisión y un alcance que las simulaciones clásicas no pueden lograr, abriendo puertas al diseño de fármacos o materiales desde la base. Y mencionabas ampliar el espectro de problemas. ¿Cómo lo harías? Sí, para dar una visión un poco más completa, al final de la sección de aplicaciones podrías añadir una frase general, algo así, pero el potencial no termina aquí. Se investiga mucho cómo los ordenadores cuánticos podrían revolucionar también problemas complejos de optimización. Imagínate encontrar la ruta más eficiente para miles de vehículos de reparto, optimizar carteras de inversión enormes, mejorar la logística y también acelerar ciertos tipos de búsqueda en bases de datos grandes y desordenadas, como hace el algoritmo de Grover. Son áreas donde, aunque la ventaja quizá no sea tan drástica como con Shor, el impacto podría ser gigantesco en la industria y la ciencia. Esto pinta un cuadro un poco más amplio del horizonte. Excelente. Conectar principios, explicar el porqué de la ventaja y ampliar la visión. Sí, creo que eso redondearía mucho la sección de aplicaciones. Muy bien. Pues para recapitular un poco nuestra conversación sobre esta transcripción. Hemos visto 3 áreas principales donde esta explicación, que ya tiene una buena base, podría ganar todavía más impacto, más profundidad. Primero, refinar esa distinción clave entre cómo procesa un ordenador clásico y uno cuántico. Ir más allá de la física y enfatizar cómo la superposición y el entrelazamiento permiten un paralelismo computacional diferente, ¿no? Exacto. Pasar del qué es al cómo opera y por qué eso cambia las reglas del juego, sí. Segundo, hablamos de matizar la presentación del poder cuántico. O sea, equilibrar la fascinación por ese espacio de estados interno enorme, de los qubits, ¿Que es real? con las limitaciones muy reales de la medida, que es probabilística, y los desafíos enormes de la decoherencia. Gestionar expectativas y mostrar la realidad de la ingeniería. Fundamental, sí. Para no caer en la ciencia ficción barata y entender los retos de verdad. Y tercero, enriquecer la parte de aplicaciones. No solo listarlas, sino explicar brevemente el porqué cuántico de la ventaja en cada caso. Conectándolo con los principios. Eso es, conectando con superposición, entrelazamiento, interferencia. Y quizá ampliar un poco la perspectiva a otros problemas como la optimización. Precisamente. Las sugerencias concretas que hemos comentado van por ahí. Articular más claro el cómo y el porqué de la ventaja desde el principio, subrayar que el resultado final es probabilístico y clásico y que la decoherencia es un obstáculo práctico enorme. Y luego, para cada aplicación clave, explicar qué principio cuántico le da su fuerza, añadiendo esa mención a la optimización para completar el panorama. Son ajustes que, creemos que pueden llevar una buena explicación a ser excelente. Más profunda y precisa. Pues esperamos que estas ideas te sean útiles. Desde luego. Te animamos a considerar estas perspectivas para pulir aún más este material. Y oye, si haces ajustes basándote en esto y quieres que le echemos otro vistazo, pues encantados de volver a analizar tu trabajo.